Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hola, bienvenidos al episodio número 20. En esta ocasión quiero hablar sobre los algoritmos de aproximación. Fue el tema que trabajé durante en el máster, en la maestría en ingeniería informática hace unos 2 años atrás. Tuve que ahí estudiar bastante sobre el tema de estos tipos de algoritmos en particular. Y bueno, me acordé también de esto porque hace unos días atrás respondí una pregunta en Quora de cuál es el algoritmo más contraintuitivo que conoces. Y ahí di ejemplo de algunos de esos algoritmos que están en la categoría de algoritmo de aproximación. Vale, entonces, primero hay que comenzar para conocer este tipo de algoritmos. Y en particular voy a tratar sobre la metaheurística, que es podría decirse como una subcategoría dentro de los algoritmos de aproximación. Es que debo partir primero sabiendo que hay problemas computacionales que están en la categoría NP-hard, que son básicamente problemas que son muy complejos de resolver, complejos en el sentido de tiempo de cómputo, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de complejidades, pero una de las complejidades que voy a tratar es generalmente esa, ¿no? Del tiempo de cómputo, o sea, encontrar una solución óptima para resolver un problema. No existe un método, no existe un algoritmo que lo pueda resolver, ¿no? O al menos en un tiempo adecuado, ¿no? Ya que la cantidad de opciones que tiene para resolver un tipo de problema son elevadas o exponenciales, ¿no? Son muy costosas. Ese tipo de bueno, hay muchos tipos de problemas de ese estilo y generalmente la mayoría de ellos se modelan sobre estructuras discretas, en este caso grafos. Los grafos son muy útiles para ese tipo de cuestiones. Y en particular esos tipos de problemas son combinatorios, ¿no? En el sentido de que hay una enorme cantidad de combinaciones que hay que encontrar para tratar de resolver el problema. Uno de los problemas más populares que existen es el tema de ese problema del viajante o el problema del vendedor viajero, como quieran llamarlo, que básicamente es un problema, bueno, un problema clásico, propuesto hace muchas décadas atrás, que trata sobre, bueno, un vendedor que tiene que recorrer N ciudades y tiene que pasar por cada una de ellas, ¿no? Y el tema es tratar de encontrar el camino, asumiendo que cada ciudad uno conoce la distancia entre ellas, cuál es la ruta que ocupe menos tiempo, ¿no? O sea, que tenga un mínimo costo. Eso, claro, si uno lo modela como un grafo, cada vértice es una ciudad, cada arista es la distancia. Y,
Y si asumimos que es un grafo bidireccional, no dirigido, bueno, el problema se transforma en un problema factorial n, ¿no? O sea, bueno, y si quitamos el nodo del viajero, por así decirlo, entonces quedaría en factorial n-1. Y bueno, además, bueno, se puede dividir por todos asumiendo que es bidireccional el grafo, pero bueno, independientemente de eso, es un problema que tiene una enorme cantidad de combinaciones para encontrar lo correcto, ¿no? Existen, bueno, métodos que la contraparte de los algoritmos de aproximación son los métodos exactos o los algoritmos exactos, que quizás muchos los conocen a través de software empresarial que son como Ziplets, la versión open source que es, bueno, no es la versión open source de Ziplets, pero es un equivalente, entre comillas, de Ziplets, es un Gurobi, que es un framework para optimización. Todo este tipo de cuestiones se le llama generalmente problemas de optimización a nivel algorítmico. Y bueno, ese tipo de software permite trabajar con algoritmos exactos, son muy eficientes, problemas lineales. Y claro, este tipo de problemas, como el del vendedor viajero, lo pueden resolver, pueden encontrar la solución óptima, pero en instancias muy pequeñas. Con instancias muy pequeñas me refiero a un grafo, por ejemplo, ¿no? A la estructura que vamos a trabajar, que es el problema, ¿no? Si tiene un grafo 10 nodos, bueno, no es tan costoso, ¿no? Si tiene 20 ya se hace más costoso y así sucesivamente. Si hablamos de un grafo de 1000 nodos, bueno, explota el computador, ¿no? No existe un algoritmo que sea exacto o que siempre lo pueda tratar en un tiempo adecuado, ¿no? A ese tipo de cuestiones se llama un problema NP, ¿no? No existe un problema, o sea, no existe un algoritmo que lo pueda resolver en un tiempo acorde. Es por eso que nacen los algoritmos de aproximación. Los algoritmos de aproximación, la idea central es cómo puedo encontrar una solución buena, quizás no la óptima, pero que lo pueda hacer en un tiempo adecuado, ¿no? Un tiempo acotado que me permita encontrar una buena solución. Quizás no va a ser la mejor, pero me va a servir para tratar el problema, ¿no? Generalmente la mayoría de estos tipos de problemas son, como había mencionado, son combinatorios. Se modela con grafos. Así que, bueno, hay muchísimos tipos de problemas. El del vendedor viajero es uno de ellos. Otro tipo de problema que puede ser un poco más abstracto de asimilar es el tema de encontrar los... imaginemos que tenemos un grafo de millones de nodos, ¿no? Entonces, bidireccional. Y te piden encontrar la mínima cantidad de nodos que te permitan cubrir todas las aristas, ¿no? O sea, la mínima cantidad de vértices que te permitan cubrir todas las aristas. Es un problema extremadamente complejo, ¿no? O sea, en el sentido de que sí es verdad que dentro de los problemas de optimización es un problema simple, entre comillas. Sí, si tú lo piensas detenidamente, es un problema bastante complejo de encontrar una solución óptima. O sea, no existe un algoritmo que pueda resolver ese problema de manera exacta en una instancia muy grande, ¿no? Un grafo muy grande de 1000, 2000 nodos, ¿no? Entonces, entre toda esta categoría de algoritmos de aproximación están las metaheurísticas. Las metaheurísticas tienen componentes bastante curiosos. Son algoritmos que, cuando yo la primera vez que los vi, tenían un componente aleatorio dentro de ellos. Y eso quiere decir de manera más explícita es que agregaron un random dentro de sus operaciones para tratar de escapar de un tipo local, ¿no? Y pues seguir avanzando. Generalmente los problemas de optimización tratan sobre cuestiones como maximizar resultados o minimizar. Bueno, el problema que así mencioné es de minimizar. Y hay situaciones donde el algoritmo queda atrapado en un óptimo local. Esto quiere decir que si la solución, supongamos que el óptimo es 10, ¿no? 10 de 1000 nodos, la minimización es 10, ¿no? Asumamos que es 10. Entonces va a partir en 1000, ¿no? Va a empezar a minimizar, a descender el valor, va a llegar a 100, a 80, a 70, y en 70 ya no sigue avanzando. Es decir, no sigue avanzando, no sigue disminuyendo el valor, minimizando. Eso quiere decir que se quedó atrapado en un óptimo local, ¿no? O sea, no hay en el espacio de búsqueda, ya no puede seguir avanzando el algoritmo, por tanto no encuentra mejores soluciones, no encuentra mejores, en este caso, vértices.
que permitan cubrir más aristas con menos cantidad de vértices, ¿no? Entonces, es ahí donde aparecen estos tipos de algoritmos que son bastante útiles, que ocupan para ese tipo de situaciones, cuando el algoritmo no avanza, no sigue minimizando, aplican un tipo de operador aleatorio, que es básicamente sobre nuestro algoritmo, que es una ecuación. Aplican un operador sobre, generalmente, un valor aleatorio uniforme, o sea, de entre 0 y 1, ¿no? Según ese valor, se puede ir tomando distintas decisiones, ¿no? Y eso permite ir saltando, o sea, ir escapando de un óptimo local para seguir avanzando en la solución. Uno de los ejemplos de este tipo de algoritmos son, el ACO o ACO, que es Colony Optimization, que es como este algoritmo que se llama colonia de hormiga, ¿no? El algoritmo de colonia de hormiga, que es un algoritmo que trata de ser una metáfora del comportamiento de las hormigas, que básicamente las hormigas, se empiezan a mover en distintos lugares, asumamos que se están moviendo por el grafo, ¿no? Y van dejando una cuestión que se llama las feromonas. Entonces la feromona lo que hace es ir marcando cada nodo que va avanzando, y si encuentra una buena solución por ese camino, por ese path, ¿no? Ese camino del grafo, bueno, el valor de la feromona va aumentando. Eso significa que la siguiente hormiga, que pueden ser cientos o decenas o quizás un poco menos, 5, van a detectar que hay feromonas por ahí, entonces van a tener mayor probabilidad de ir avanzando por ese camino, ¿no? Y bueno, si después encuentran otro camino que tiene una mejor minimización en nuestro problema, cuando evaluemos la función objetivo, las feromonas van a van a aumentar por el otro camino, entonces van a tener más probabilidad de irse para el otro camino, ¿no? Y van a dejar relegado el camino anterior. Bueno, así es un poco la idea de la colonia de hormigas, que es un mecanismo bastante simple, bastante interesante, de ver cómo podemos emular comportamiento de la naturaleza en sistemas algorítmicos, ¿no? Eso es lo interesante, que nos permite resolver problemas que son como estos muy, muy complejos. Y funciona muy bien, de hecho funciona muy bien, a pesar de que tiene componentes aleatorios, que de hecho cuando tuve la primera clase de metaheurística, a mí, para mí fue bastante, primera clase de la asignatura de optimización combinatoria, me parece más específico. Fue bastante curioso porque yo empecé a ver, el profesor decía, esta solución comienza con un conjunto aleatorio, ¿no? Entre 0 y 1, y yo quedé como, esto no puede funcionar, o sea, porque que tenga un componente aleatorio, un valor real entre 0 y 1, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero la cuestión es que, independientemente de eso, cuando empiezan a operar sobre un grafo, la ecuación que tiene este algoritmo tiene un cierto patrón, o sea, no es totalmente aleatoria, ¿no? Ese valor aleatorio solamente permite crear una cierta perturbación, como se le llama, o sea, un operador de perturbación sobre la solución, que no se aleja tanto de lo que está anteriormente, pero que sí le permite quizá avanzar a una mejor solución. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante, que ocupando operador aleatorio en una parte particular del algoritmo te permite encontrar soluciones muy buenas, ¿no? Eso es lo interesante de este tipo de algoritmos. Otro tipo de algoritmos también que es de la misma familia son los algoritmos genéticos, ¿no? Que los algoritmos genéticos tratan la metáfora ahora ya no son las hormigas, sino que es la biología en sí, o sea, la genética, el tema de la mutación, ese tipo de cuestiones, cómo van mutando los genes y cuestiones así. Se lleva a un modelo computacional, a un algoritmo, y se van aplicando cuestiones. Y con la misma idea, ¿no? O sea, y a una parte de su componente hay un componente aleatorio. Que hay un operador que se llama crossover, entonces todo ese tipo de cuestiones que son términos de la biología y que se llevan al componente algorítmico, que son bastante interesantes. Hay otro también que se llama sistema de partículas, el PSO, si no me equivoco, que ya funciona como un sistema de partículas, como algo de la física, ¿no? Trata de que cada partícula tiene una velocidad y una dirección, bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Como metáfora que se llevan a un algoritmo. Las metaheurísticas, a diferencia de una heurística como tal, ¿no?
Como mencioné anteriormente, este tipo de algoritmo se llama metaheurística. Metaheurística es porque la palabra meta significa que es sobre la heurística, ¿no? Eso quiere decir que es una generalización, trata de hacer una generalización sobre la heurística. Entonces, metaheurística es como más allá de la heurística. Porque la heurística como tal, cuando tú tratas un problema en particular, por ejemplo en tu empresa, tú puedes crear una heurística, pero generalmente la heurística se basa en conocimiento experto, ¿no? Tiene que ser muy particular, muy específica y solamente resuelve ese tipo de problema en especial, ¿no? Si tú lo quieres llevar después a otro tipo de problema, bueno, tienes que hacer grandes modificaciones en esa heurística y nadie te asegura que va a funcionar para ese otro tipo de problema. La metaheurística, a pesar de que no evitan todo ese tipo de cuestiones, sí tratan de generalizar más y son aplicables o son más fáciles de aplicar para llevarte un problema A a un problema B de manera más fácil, ¿no? Ese tipo de... Y eso es lo que lo hace generalmente interesante. Ahora, hay muchos mecanismos para trabajar con algoritmos de aproximación, en particular metaheurística. También hay técnicas que yo he estado trabajando en hace un tiempo, que son las técnicas híbridas, que quiere decir que yo ocupo, por ejemplo, en alguna parte del algoritmo de la solución, eh, un, un algoritmo exacto, por ejemplo, Ziplets. O sea, lo resuelvo con Ziplets, una parte de la solución, y la otra parte sigo operando con metaheurística, ¿no? Con algoritmo de aproximación. Los métodos exactos son muy buenos cuando la instancia es reducida, ¿no? Entonces, cuando la instancia de un grafo, por ejemplo, es muy reducida. Entonces, lógicamente lo que uno hace ahí es, si tenemos un grafo gigante, tratar de aplicar alguna solución probabilística a través de estos algoritmos de aproximación, reducir la instancia, y esta instancia, cuando es más pequeña, pasársela a un solver, ¿no? Un método exacto, que puede ser simple, Kurobi o cualquier otro. Entonces, eso es una técnica híbrida, ¿no? Combinamos dos tipos de algoritmos para encontrar una solución. Eso es muy interesante. Lo otro que también es interesante es que estas técnicas híbridas no tan solo se limitan a hacer soluciones de algoritmos de aplicar soluciones sobre algoritmos, utilizando algoritmos de aproximación y algoritmos exactos, sino que también ocupa algoritmos de aproximación con métodos probabilísticos y de aprendizaje. En este caso se podrán imaginar que de Deep Learning, Machine Learning, que también es algo bastante interesante que se está estudiando bastante hoy en día, sobre todo en el tema de estado de la arte, ese tipo de cuestiones, para problemas de optimización generalmente más complejos. Por ejemplo, uno de los problemas de optimización complejos es este tipo de grafo que anteriormente mencioné, que tienes que elegir la menor cantidad de vértices para que cubran todas las aristas. Bueno, imagínense el mismo problema, pero ahora con una restricción adicional. Y esta restricción sería, ¿qué pasaría si cada nodo tiene una capacidad, o sea, un mínimo de aristas a cubrir? Ahí el problema, como se podrán dar cuenta, la complejidad aumenta muchísimo, ¿no? O sea, si un nodo, por ejemplo, tenía 10 aristas, podría cubrir las 10 y ya, ¿no? Ya lo otro no tienes por qué revisarlo o seguir tratando con los demás porque ya están cubiertos. Pero si ahora este nodo, este vértice, solamente puede cubrir 2 aristas de 10, porque está limitado, ¿cuál eliges? Es una buena pregunta. ¿Cuál eliges? Generalmente se ocupan hoy en día técnicas greedy, algoritmos. Generalmente son técnicas de encontrar la solución eh, directa, ¿no? O sea, ir directamente a un tipo de solución y ya. Pero no hay todavía algo que nos permita definir cuál podría ser la mejor solución. Para eso habría que entender qué tipo de grafo estamos trabajando, para poder entender si hay algún patrón en ello y poder aplicar algún algoritmo de aprendizaje. Pero, bueno, esos son tipos de cuestiones que se tratan en problemas de optimización combinatorio, que son muy interesantes, pero que generalmente no tienen ninguna utilidad práctica. Bueno, sí, sí lo tiene, pero generalmente uno bromea con eso porque en realidad uno estudia un poco eso, pero es algo mucho más abstracto y generalmente
no tiene una teoría tan muy práctica como un problema de negocio, de empresa, ocupando deep learning y machine learning para predecir el precio del producto. No, esa tontería no, son basura. Pero, esto yo creo que es más interesante en general. Y ese tipo de problemas que uno trabaja sobre estructuras discretas es muy interesante. Ver si aplicando técnicas híbridas podemos resolver problemas complejos de optimización combinatoria, ¿no? Los problemas de combinatoria son el corazón también de la computación como tal. De hecho, muchos de los problemas de todo lo que es análisis numérico, complejidad algorítmica, se basan en el estudio de problemas de combinatoria. Son bastante difíciles. De hecho, la mayoría de los problemas de NP-hard son combinatorios. Otra cuestión que se me había olvidado un poco, que este tipo de metodología, bueno, está el algoritmo de aproximación, las subcategorías son la metaheurística, y las subcategorías metaheurísticas están agrupadas obviamente en los algoritmos de ACO, bueno, hormiga, genético, enjambre, de PSO, de partículas, ¿no? Que, A ver, voy a buscar el nombre exacto porque para... Se me olvida el nombre del PSO. Ok. Optimización por enjambre de partículas, vale. Generalmente están agrupados por algoritmos de enjambre, ¿no? Enjambres son generalmente este tipo de agentes, ¿no? Que son N agentes que se van coordinando entre ellos, ¿no? Esa es la idea de los algoritmos de enjambre, que es una de las categorías de algoritmos de metaheurística. Uno de ellos, por ejemplo, es ACO. Al final, cada hormiga es un agente, ¿no? Un agente que se puede mandar información entre ellos para encontrar una solución óptima. Bueno, el enjambre de partículas es la misma idea, se tiene una cierta comunicación entre ellos, ¿no? Dicho todo esto, estos tipos de algoritmos de aproximación, estos tipos de cuestiones están dentro de la categoría de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Se ocupan muchísimo para este tipo de cuestiones, cuando no podemos aplicar un método exacto para resolver un problema a una instancia muy grande. Ahora, quizá alguien podría decir, bueno, esto es interesante, ¿cómo podría introducirme en este tema, ¿no? Iba a decir cómo lo puedo aplicar a un problema. Realmente no sé. Sí, bueno, igual es un poco en broma y en serio, en el sentido de que también hay problemas reales que se pueden ocupar, se pueden resolver aplicando este tipo de algoritmos. Por ejemplo, el tema de la sincronización de los trenes, todo ese tipo de cuestiones, de los viajes de distintos vehículos, ¿no? De la coordinación de horarios, todo ese tipo de cuestiones son problemas combinatorios. Así que se pueden ocupar de este tipo de algoritmos. No es que tengan una utilidad cero. Bueno, el tema de estudiar problemas de NP es siempre bastante útil. O sea, si uno encuentra algoritmos que apliquen técnicas un poco más inteligentes sobre este tipo de problemas y que pueden encontrar mejores soluciones en un tiempo acotado o mejor, siempre es muy bueno. Bueno, en YouTube, por ejemplo, si ingresan, pueden encontrar videos de algoritmo de colonia de hormiga, de genético, de cambio de partículas. Y, hay muchísimos, de hecho. Una de las cosas que también se critican en las metaheurísticas es que se crean muchas metáforas desde la naturaleza, ya sea las partículas, la genética, las hormigas, pero ya son tres y hay decenas y decenas de algoritmos que probablemente parece un zoológico. Están todos los animales, el algoritmo del jaguar, el algoritmo no sé, de pingüino. Hay miles de algoritmos de ese estilo que tratan de ser metáforas de comportamientos de esos animales y lo llevan a este tipo de algoritmos computacionales, ¿no? El tema está en que muchos de ellos no representan ninguna mejora sobre otros. De hecho, son muy pocos los algoritmos. De hecho, los que menciono son los clásicos y son los que realmente crearon un aporte real a este tipo de categoría de algoritmos. Los otros son solamente derivados de ellos que aplican una mejora, en muchos casos discutible, pero que, claro, van a agregar una mejora insignificante y aparece uno nuevo, pero en realidad es un ACO, por así decirlo, ¿no? Es un algoritmo de hormiga. Solamente que tiene una pequeña modificación y le pusieron otro animal, por lo menos, otro comportamiento de la naturaleza y inventaron otras metáforas. Pero en realidad, si uno ve las ecuaciones, que es lo que importa,
no hay una gran diferencia. Así que una de las formas de introducirse al tema, si no quieren leer, por ejemplo, libros más técnicos o más de enfoque teórico, pueden ingresar a YouTube y ver algoritmos de genético, de hormiga, van a encontrar que hay código en Python, en casi todos los lenguajes. Generalmente se programa en C, en C++ o C++ y en Python. Se ocupa para casi todo y tiene muchas herramientas útiles, package para trabajar sobre este tipo de problemas de grafo, ¿no? Para mí esta cuestión es interesante. Los problemas de complejidad NP siempre son bastante interesantes. Generalmente los problemas que son de grafos son muy interesantes. Las técnicas que se ocupan algorítmicas sobre esto, si es verdad que quizá no tienen una utilidad práctica tan notoria, tan marcada, eh, yo creo que te hace mejor programador y también en cierta medida mejor científico de la computación, porque al final todo este tipo de algoritmos uno hace experimentos, prueba y error y va midiendo la estadística de los resultados de todas estas instancias, etcétera. Que es un trabajo metódico, bastante, que uno trata de ser lo más perfeccionista posible. Las técnicas que aprende son muy sofisticadas a nivel algorítmico y eso obviamente te entrena la mente. Al final, esa es la idea, ¿no? Uno podría estar resolviendo todos los días un algoritmo de ordenamiento, pero en realidad esa cuestión ya no mejora en nada tu capacidad. Una vez que tú lo aprendes y lo implementas, después no representa estrés, se vuelve trivial. Entonces, si empiezas a trabajar con problemas que son más complejos, estás tratando ya tu mente al límite. Y es un poco la idea de trabajar este tipo de problemas que son más complejos. Siempre aparece un problema nuevo combinatorio que es interesante de tratar y tratar de buscar algún tipo de solución. Yo actualmente trato de investigar sobre eso hoy en día. Así que es interesante. Yo creo que cualquier persona que esté interesada en este tipo de temas me puede escribir, bueno, por cualquiera de mis redes sociales. Dicho sea de paso, no son muchas. Probablemente en Cuadra es más fácil comunicarse conmigo o a mi correo Gmail. Si quiere investigar sobre este tema, así que le puedo recomendar libros, artículos o lo que sea. Y es divertido, yo lo encuentro muy divertido trabajar sobre este tipo de problemas que te hacen pensar mejor un- te hacen mejor informático como tal, ¿no? O sea, cuando tratas con problemas más complejos, obviamente te vuelves mejor. O sea, eso es sin duda. Es algo totalmente real y, y uno tiene que salir un poco de la zona de confort, ¿no? Porque hay veces que uno cuando trabaja como desarrollador de software empieza a hacer cuestiones como aplicaciones web y generalmente, a menos que estés trabajando en una empresa que requiera mucho rendimiento, performance, mucha eficiencia, tú no tienes que hacer cosas muy complejas. Estás en un trabajo mucho más rutinario, mucho más del día a día, de cumplir horario, donde no tienes que ver este tipo de problemas. Pero cuando tú tratas con este tipo de problemas, o puede ser esto, puede ser cualquier otro, ¿no? Que de otra área, tu mente se va al límite, ¿no? O sea, la idea de llevarlo al límite y es muy gratificante una vez que entiendes cómo tratar este tipo de problemas. O tener al menos una idea de qué tipo de técnicas puedes utilizar para solucionarlos. Indudablemente te sientes mucho más realizado y te sientes eh, te has superado a ti mismo y que eres mejor de lo que eras ayer, ¿no? Al menos para pensar de manera algorítmica, que al final es el corazón de la computación. Bueno, este sería entonces el, el capítulo. Capítulo, bueno, no es un libro, es un episodio, en realidad. Los libros me tienen un poco loco últimamente. Ahora este sería el episodio de los algoritmos de aproximación, metodística. Hay mucho más para hablar sobre este tema, se podría hacer mucho más episodios, pero bueno, o sea, si alguien tiene también un tema que le gustaría que hablara o que quisiera venir a conversar conmigo aquí, yo encantado. Me pueden mandar un email o comunicarse por cualquier medio conmigo. Y yo estaría feliz, ¿no? Feliz, feliz.
Así que eso sería. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.